Muy bien, entonces ahí estamos. El día de ayer, pues habíamos tenido el avance, ¿sí? Hasta los puentes de concreto y de acero. ¿M? Pero estos puentes, logramos identificar que muchas de las limitantes o mucho del trabajo que se puede llegar a solicitar o a requerir, a limitar algún tipo de tecnología, especialmente en puentes, viene a ser el detalle de la logística y del material que se puede utilizar en fase constructiva. Especialmente porque cuando nosotros hablamos de puentes, si vamos a tener puentes de acero, pues obviamente el tema del transporte de las piezas, así como su montaje en obra, eh, genera mucha limitante, así como los de concreto cuando son piezas prefabricadas. Incluso ahí es un poco más eh, delicado o especial el cuidado que hay que tener con las grúas, porque obviamente estas grúas deberían de ser de una capacidad considerablemente mayor, debido a que vamos a tener la necesidad de izar piezas más pesadas, ¿sí? Y ese es el hecho que llega a ocurrir con las vigas preesforzadas, ¿sí? Bueno, hoy vamos a arrancar viendo lo que son vigas para puentes en concreto preesforzado, solo a nivel de teoría, no se me asusten, que incluso pues, bueno, más o menos demoran unos 2 cursos o 3 cursos para solo aprender a diseñar en preesforzado, pienso es bastante, ¿verdad? Pero básicamente en puentes de concreto preesforzado, lo que nosotros venimos a tener es una, un esfuerzo antes, ¿sí? Eso quiere decir la palabra pre-esfuerzo, ¿sí? Nosotros vamos a ubicar un esfuerzo antes de la fase de servicio. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, que es el comportamiento semejante al de un puente, pues básicamente vamos a colocar vigas en 2 puntos de apoyo. Eso se produce o trata de trabajar como una viga simplemente apoyada. Ese es el objetivo de un puente, ¿sí? Que es su fase de esfuerzos se parezca a la de una viga simplemente apoyada. Pero el hecho o la complicación que llega a ocurrir en este tipo de puentes es nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos que ubicar estas piezas tan grandes en proyectos en donde a veces la ruta es complicada, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque dentro del concreto esforzado vamos a tener dos tipos, ¿sí? Vamos a tener, eh, vamos a tener dos tipos de materiales o dos formas de trabajar el preesfuerzo, y una de ellas es vamos a ver aquí, solo un segundito, no, bueno, vamos a tener les explico así rapidito para que lo vean montar, por favor, eso es muy importante. Y estoy viendo que aquí en estas diapositivas me hizo falta indicárselos, pero bueno, vamos a lo importante. El preesfuerzo puede llegar a ocurrir de dos maneras, ¿sí? Por favor, para que tomemos nota. El preesfuerzo en vigas para puentes puede ocurrir de manera que se haga, ya sabemos que el preesfuerzo es antes de entrar a la fase de servicio. Paréntesis, fase de servicio es ya con la losa, el tablero de losa y los vehículos circulando. Entonces, va a ser antes de esa fase de servicio, dentro de la misma fase del preesfuerzo, pueden ocurrir dos diferentes escenarios. Uno va a ser el post-tensado y uno va a ser el pre-tensado. Ambos generan un preesfuerzo, es decir, antes de la fase de servicio, eso es un hecho. Pero lo que se refiere al pretensado quiere decir de que yo en una fábrica, hablemos, o por ejemplo, digamos, Precon, por ejemplo. En la planta de Precon se hacen vigas pretensadas, que pues obviamente son vigas presorzadas, ¿no? Pero la pretensión básicamente lo que hace es de que uno tensa el cable, existe solamente el cable tenso, y al cable se le genera una forma de V invertida, así como una montañita. Bueno, se induce a una inclinación en el cable, porque cuando uno tensa el cable, ¿sí?
y está de esa manera inclinado, uno funde en base a los moldes o las formaletas que existen, el cable sigue tenso, ¿sí? Y cuando ya el concreto ha fraguado, el cable que estaba tenso y nunca dejó de tener tensión se suelta, ¿sí? Cortan el cable. Entonces, el cable que está adherido al concreto lo que va a hacer en sus fibras internas es tratar de regresar. Entonces, ahí es donde ocurre la pretensión, ¿sí? Ya el concreto está fraguado y el cable se corta y el cable trata de regresar a su forma no elongada. Obviamente siempre lo estiramos hasta no exceder el rango de elasticidad, porque si tiramos y se deforma, pues eso ya no funciona como una pretensión. Y el cable post-tensado son aquellos que en obra, sí, esa es la mayor diferencia. Uno se hace en la fábrica, el pretensado se hace en fábrica y el post-tensado se hace in situ, en el lugar. ¿De qué manera? Bueno, eso es un poco más complicado, pero es más fácil de trabajar vigas eh, en el lugar a la medida, ¿no? O sea, uno mismo tiene que hacer sus propios moldes, o sea, la formaleta. No existe una fábrica que lo va a fabricar en algún departamento, en algún municipio y luego hay que transportar. No, sino que en el proyecto se hacen los moldes, se cuenta con paraleaje, están paraleadas las vigas, se funde, ¿sí? Pero lo que se hace es de que se deja un ducto, ¿sí? Hay una ductería que permite que la misma metodología pueda circular un cable. Pero lo que se hace es de que ya cuando el concreto fraguó, hasta ese momento se empieza a tensar el cable. Entonces, el que sea pretensado o posttensado depende de en qué momento se tensa el cable, siendo uno antes del fraguado del concreto de la viga y otro después del fraguado del concreto de la viga. ¿Queda claro esto? ¿Alguien que no le haya quedado claro? Ok, Todo bien, ingeniero. gracias. Muy bien. Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurriendo con estas vigas preesforzadas? O también, y muchas veces, pues, como no en todos los proyectos, digamos, imagínense acá, pues, a la mitad de este río no es tan fácil tener grúas, normalmente se tiende a hacer la formaleta de las vigas para concreto post-tensado en la posición en la que van a quedar, ¿sí? Pero también se pueden trabajar, digamos, porque muchas veces puede pasar, a un lado de los estribos, ¿sí? De los apoyos estos, digamos aquí ¿qué les digo yo? 20, 30 metros, 50 metros de la ubicación ya finalmente, uno puede hacer sus propias vigas pretensadas, ¿sí? Porque muchas veces eso va a ser la limitante de, el transporte. Recordemos que a nivel de plataforma solo podemos llegar a mover 12, 13, 14 metros y mucho, si es que no los mira la policía. No, eso no se puede hacer ustedes. No podemos transportar piezas tan largas porque, para empezar, las curvas no lo permiten, ¿sí? Las plataformas, de hecho, por eso están limitadas. Algunas tienen algunas como extensiones que les logran añadir un pedacito más a las plataformas, pero es peligroso y es complicado con las curvas tan cerradas, ya cuando uno trata de viajar hacia el interior o hacia donde van a estar los proyectos, o a lo que voy es desplazar mucho las vigas, llega un punto donde simplemente, perdone, donde simplemente no van a poder llegar al proyecto porque en alguna curva del camino se van a quedar atoradas, por eso muy largas. Entonces, a veces, si uno necesita utilizar pretensadas, las puede fabricar abajo, ¿sí? Y ya solo izarlas, ¿sí? De hecho, estas son pretensadas. Miren ustedes, aquí tienen unos ganchitos, ¿sí? O sea, además de estos hierros que están ya oxidados. Hay unos pequeños ganchos, aquí donde está el puntero, ¿sí? Aquí hay un puntero, aquí está el otro puntero y aquí están los demás. Entonces, esos sirven para que una grúa pueda levantar las vigas, perdonen, una grúa levanta las vigas y ya las coloca en su sitio, ¿sí? ¿Qué genera las vigas de esfuerzo? Que pues obviamente el concreto pasa lo que hablábamos en los puentes de concreto reforzado, simples, no con preesfuerzo, de que las vigas son pesadas, que su propio peso las empieza a deflectar, ¿sí? Entonces, para que no ocurra eso, nosotros lo que hacemos es de que metemos cables y el comportamiento de la viga, ya con cables, es de que curve, pandee, o tenga una comba, una pequeña curva,
convexa, ¿sí? Eso se le llama contraflecha. Entonces esta contraflecha lo que hace es de que cuando uno va a colocar cargas encima, empieza a deflectar, pero llega a un punto con viguetas. Si alguien aquí ha podido o tenido la oportunidad de ir a una obra o conocen acerca de viguetas y boberías, el detalle es de que vamos a tener la necesidad de utilizar estas viguetas que también son pretensadas, pero tienen una pequeña curva ahí en la parte eh, inferior, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese es el detalle, ¿sí? Ok. El preesfuerzo, para pues, ya completar un poquito aquí la parte teórica, básicamente combina esa alta resistencia del acero, pero es del acero en forma de cable, ¿sí? El acero, perdón, en forma de cable, normalmente se produce a través de algo que se llaman torones. Pues estos es como un cable. Si alguien ha podido ver los cables de los postes, los cables de los puentes tipo maca, o los cables de, ¿qué les digo yo? Que a veces se utilizan los vehículos para remolcar, o los cables de las grúas, de los winch, etcétera, etcétera. Todos esos cables, si se dan cuenta ustedes, es como un entorchamiento de varios cables más chiquitos, ¿sí? Entonces, esos cables, de hecho, el mismo entorche que le llaman, que es eso que venga con forma helicoidal, lo que produce es de que genera una mejor resistencia a la tensión, ¿sí? Un paquete de muchos cables es mejor que un solo cable. Entonces, esto produce una altísima, de hecho es una resistencia impresionante. Los cables, para que ustedes hagan una idea, en estos puentes utilizan de 250. eh, Vamos a ver, una pregunta. ¿Cuáles son los grados de varías, así como estas que tenemos aquí, estas esferas? ¿Qué grados o qué resistencias utilizamos nosotros en vías de construcción normalmente? Hablamos de un ASTM A615, por ejemplo. ¿Qué grados tenemos? Grado 60 y grado 40. ¿Sí? Perfecto, excelente, gracias, Jorge, muy amable. Grado 60 y grado 40, muy bien. Bueno, también compartirlos un poquito, ya empieza a comercializarse de a poco grados 75, sí, 75, acá en Guatemala. Eso pues, siempre hay que revisarlo, ¿verdad? Puede ser bueno, hay que revisar ahí elongaciones y demás, y siempre fichas técnicas del material. Pero pues les comparto, ya empieza a ocurrir por ahí. Tenemos grados 40 y grados 60, ¿sí? El detalle es de que estos resisten efectivamente 40 PSI, es decir, 40.000 PSI y 60.000 PSI o 60 PSI, ¿sí? Atención, afluencia. Es decir, yo puedo estirar una varilla y hasta que llegue yo a los 40 PSI, ahí empiezo a salir del rango elástico. Ahora bien, estas resistencias a uno le parecen bastante altas. Atención, para que ustedes se hagan una idea, estos cables no son de 40 ni de 60 KSI, sino que llegan a los 250 o a los 270 KSI, los comunes y comerciales que utilizamos aquí en Guatemala. Es una resistencia altísima, ¿sí? Entonces ahí, por favor, para que todo eso lo vayan anotando, porque no están las presentaciones. Entonces siempre hay que prestar atención a los textos. Eh, Recordemos que lo que viene en el examen es todo lo que hablamos y vemos aquí en la clase, entonces no se van a fiar de solo estudiar las diapositivas, ¿sí? Bueno, bajo advertencia no hay engaño, dicen por ahí. Entonces continuamos. Esto se logra mediante el trenzado del acero, que es, pues ya sabemos, de alta resistencia, 250 o 270 KSI. Y va anclado al concreto, obviamente aquí en las puntas. De hecho, aquí no se logra apreciar tanto por la resolución de la foto, pero aquí tenemos donde está el puntero un cable, dos cables, tres cables, cuatro cables, pero la mayoría de cables está aquí abajo, ¿sí? Que hay un montón de puntitos o puntas de los cables que están tensados y bueno, pues ya están cortados. Por la misma adherencia que van teniendo con el concreto, ellos ya están tratando de jalar, pero ya toparon. Porque en algún momento los tensaron, fundieron, se fraguó este concreto y el cable, aún así,
está tratando de regresar a su posición inicial, ¿verdad? Entonces ese esfuerzo es el que hay que tomar se toma en cuenta para producir la efectividad de estas vigas, ¿sí? Pero obviamente uno necesita el equipo adecuado, solo podemos trabajar vigas rectas, o sea, no podemos tener una viga curva y tratarla de tensar, sino lo mismo que pues, va a doblar, va a fisurar las vigas. Si estas vigas reciben algún impacto, fuerza lateral, por temas de montaje, izaje, o créanme, no pareciera, pero he visto cuando estas vigas se caen. O sea, es peligroso. Entonces, lo que pasa es de que ese esfuerzo que uno hace para que sea solamente bajo esfuerzos verticales, si uno cambia ese diagrama, el cable logra encontrar un punto cercano para cerrar. Entonces, uno mismo puede producir que las vigas se quiebren a la mitad. Es peligroso. El tensado hay que hacerlo de manera muy responsable. Si no, cuando uno mismo está tensando la viga y, por ejemplo, no tiene una línea completamente recta en los laterales, es decir, que puede ser, digamos que los muchachos no iban muy sanos el día que estaban formaleteando y cuando estaban formaleteando el alma de estas vigas, o sea, la parte central, la dejaron un poco curva. Cuando uno tensa el cable, uno mismo quiebra las vigas. Imaginen la fuerza que tienen los gatos hidráulicos, o sea, el aparato pues que tensa el cable, para uno mismo romper esta viga a la mitad. Es impresionante la fuerza que se le induce a estas vigas. Imagínense, para que el mismo peso de la viga esté levantado. ¿Qué fuerza ha de tener? Solo tratemos de visualizar o imaginar la fuerza que lleva a inducir esos aparatos, esos gatos hidráulicos, eh, aquí para tensar, ¿verdad? Bueno, tenemos dos sistemas. Ah, bien, sí, aquí estaba, perdonen, como están letras tan pequeñitas, no lo leí hace un momento, pero eso es el sistema pretensado y el posttensado, o posttensado, sin la N aquí, la I de ambas formas es correcto, ¿sí? Pero normalmente nosotros utilizamos posttensado por la palabra de tensar, ¿verdad? Los sistemas de pretensado son métodos en los que se tensa el acero de alta resistencia, o sea, los tendones, que son los cables que ya les expliqué, entorchados de varios cables más chiquitos. Y antes de colocar el concreto, se estiran pues, los cables, ¿verdad? Este método se utiliza generalmente para la producción en masa de los miembros de concreto y la pretensión no se puede utilizar para conectar dos componentes de concreto prefabricado, ni para conectar eh, componentes de concreto prefabricados con componentes de concreto vaciado en sitio, ¿sí? Es decir, si tenemos suelo pretensado, no le podemos añadir un poquito más para llegarle a la longitud de la medida, ¿sí? Entonces, pues ya saben ustedes cómo es el objetivo de esta pretensión. Los sistemas de postensado, en cambio, son esos otros dos, recuérdense, esto se da después del fraguado. Son esos métodos en los que se tensan los tendones después de que el concreto ha alcanzado la resistencia especificada. Ah, miren, hablando de resistencia, ojo y dato importante, seguro se viene en el examen. Resistencias para vigas que comúnmente se utilizan. A ver, ¿cuál es la resistencia o díganme un par de resistencias altas que podemos utilizar en edificaciones? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué F'(C) podemos tener en concreto? Para una edificación normal. 5000 PSI. 5.000, ¿sí? Tal vez. ¿Sí? Claro, 4.000, 5.000, 5.800, ¿verdad? Que es el famoso cemento estructural. Bueno, esas son resistencias bastante altas. Para que ustedes se hagan una idea, el tendón logra apretar tanto el concreto que las resistencias mínimas en vigas reforzadas andan de 5.000 para arriba. O sea, toman el límite superior del concreto tradicional en sistemas de edificación y se van para arriba. ¿Sí? Eso, no, obviamente, hay edificios o torres de departamentos que sí llegan bajo un diseño muy específico, pero alcanzan más, ¿verdad? Pero vigas, resistencias de vigas, hablamos de resistencias de 5.000, 6.000, 5.000 es raro ver, sobre todo empiezan de 6.000, 6.000, 7.000 PSI, ¿sí? Eh, Todos son bajo pedido, en realidad hay que hacer un diseño de mezcla bastante acertado. También lo mismo, no pueden ustedes tratar de pensar una viga que se espera tenga resistencia de 7.000 PSI y ocurre que ese día, no sé,
al diseñador de mezcla algo le pasó o no diseñó bien con el agregado fino, perdón, o grueso, y ese concreto solo llegó a 5.000 PSI. Bueno, 5.000 suena bastante, pero no son 7.000. El problema está en que si esperábamos los 7.000, ese esfuerzo no lo va a aguantar. Entonces los mismos cables rompen el concreto, como cuando ustedes seguramente aquí han visto que se ensaya un cilindro de concreto. Ese efecto de donde se aplasta y al centro explota el concreto es el efecto que ocurre en las vigas. Imagínense qué capacidad de tensar para uno mismo poder fracturar esa gran viga, ¿verdad? Entonces, 6.000, 7.000 PSI es lo más común, 8, 9 hasta 10.000 PSI. Yo recuerdo que una vez vi un puente de 11 aquí en Guatemala, pero no sé quién haya podido hacer esa mezcla. Es una combinación altísima, ¿verdad? No hay límite. Caminos, que es la Dirección General de Caminos, a través de su libro azul, el famoso libro azul, que en realidad son las especificaciones y... ¿Cómo es? Especificaciones... em, Ay, se me fue el nombre, vamos a ver. ¿Ya han escuchado acerca del libro azul de Caminos, perdón? ¿O es primera vez? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, las resistencias altas para vigas de puentes preesforzados en caminos también, solo que ahí van con clase, ¿verdad? Clase 28, clase 35, etcétera, etcétera. Pero logramos llegar a conseguir esas resistencias en estos puentes a través de los parámetros y especificaciones que ahí nos indican, ¿verdad? Eh, en resumidas cuentas, estamos hablando de que aquí tenemos un concreto de altísima resistencia y también tenemos cables de altísima resistencia. La losa normalmente de estos puentes normalmente no se tensa, ¿sí? La losa normalmente no se tensa, pero pueden ocurrir algunas situaciones donde uno tenga que tensarla, pero normalmente uno la tensa transversal a las vigas, pero eso es por otros temas, por voladizos y control de flexiones y demás. Pero la losa, normalmente ahí se utiliza un concreto normal, ¿sí? Entonces, sobre una viga de, hablemos, 7.000 PSI, yo tengo encima una losa de, ¿qué les digo yo? La mitad, 3.500 PSI, 4.000 PSI. Em, ¿Creen ustedes que podemos combinar un concreto de baja resistencia con uno de alta? A ver, No, ingeniero. ¿no se puede? Muy bien, ¿algo más? Suena complicado, ¿verdad? Muy bien. Sí se puede. Solo que hay que bajarle a la capacidad que puede resistir comparado con la viga. eh, Hay algo que se llama relación modular. Eh, bueno, pues adelanto. Es muy probable, si todo va bien, en la escuela. Sí, sí, porque entiendo que a ustedes, vamos a ver. Muy bien. Entonces, pues les decía, sí se puede trabajar esa combinación entre una baja resistencia y una alta. Es una reducción de la capacidad efectiva de la losa para tratar de igualar, o digámoslo así, bueno, la de 7.000 PSI me aguanta una fuerza N y la losa contra esa misma fuerza a lo mejor aguanta 0.6 de N, por ejemplo. Bueno, esa relación es la que se utiliza para el diseño de la sección compuesta. Y precisamente porque sí se conectan, es de que en estas como, no mucho se mira en la foto, pero son como unas como antenitas, es decir, que se dejan dos varillas del estribo de la viga y se doblan, ¿sí? A 90 grados, quedan como literalmente dos L invertidas, una para cada lado, y ahí es donde eso engrapa con la losa. Ya se funde la losa y ya quedan fundidas, no monolíticamente obviamente, pero sí quedan unidas, ¿verdad? Bueno, ese es un poquito del proceso constructivo en puentes. Esto pues empezó a ganar mucha fama, empezó a utilizarse a partir de 1950, bastante, eh, porque entre 1940 a 1950 casi pues, no existían.
Entonces aquí empezaron a surgir los puentes de vigas prefabricadas pretensadas, puentes de vigas de concreto de vaciado en sitio de pretensadas y puentes segmentales de vigas de concreto preesforzado. Estos puentes segmentales, si alguien ha visto en las películas o ha tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, Ciudad de México, pero en México casi que solo he tenido la oportunidad, la bendición de verlos, pero en Ciudad de México. Que son todas esas rutas que pasan a un desnivel de la calle, donde hay que pagar, es un traje dentro de la ciudad. En Estados Unidos, en Europa, se utilizan mucho unos cajones de concreto que se van uniendo conforme van pasando los segmentos, todo a través de cables. Entonces se logran longitudes de 100 metros, 200 metros sin apoyos, ¿sí? Pero todo a través de cables, que vienen a ser esas vigas tipo cajón prefabricadas. Se fabrican las vigas, se montan a través de carritos. Son bastante frecuentes estos videos ahí en canales de estos programas de megaestructuras o superestructuras, bastante llamativos. Acá en Guatemala solo existe un puente que es de viga tipo cajón, ¿sí? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de qué puente puede ser? Ya tiene años. Muy bien. Y aquí entra pues la tarea para que esta vez vamos a dejar eh, un poquito más de holgura, ¿sí? Porque mañana todavía voy a seguir con esta diapositiva y hasta el día viernes podemos mandar esta tarea, ¿sí? Tenemos que investigar. Voy a colocar el nombre. Ahí estamos. Muy bien. Necesito que por favor